a todas las personas que tengan una Biblia y que me pueden estar acompañando en esta noche a leerla, ubicarnos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Nos colocamos allí de pie los que podemos hacerlo y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gracias damos al Señor por su palabra y que por medio de Él nos pueda bendecir a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amigo de esta comunidad, ciertamente nos encontramos en días en los cuales se celebra, se recuerda el acto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre la faz de la tierra. Un acto de suma importancia para la humanidad, gloria a Jesús de Nazaret. Un acto que vino a quitar el pecado del hombre, ya que desde el huerto del Edén, como nosotros conocemos la historia de Adán y Eva, estos desobedecieron a los mandatos del Señor, a los preceptos de Dios, como lo hemos predicado en diferentes oportunidades en este lugar, y ellos, como hombres que son, tuvieron ciertos problemas, ciertas dificultades delante de la presencia de Dios, tanto que dice la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, que sintieron vergüenza a la presencia de Dios cuando Dios se manifestó a ellos. Pero que para esto también se ha manifestado Jesús de Nazaret, y es lo que estamos recordando en estos días, lo que el mundo recuerda durante estos 5 o 7 días, donde se habla de la muerte, la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allá en el huerto del Edén ocurrió este hecho bastante fuerte para la humanidad, ya que destituyó de ciertos beneficios que tenía el hombre con Dios, donde dice la palabra de Dios que al hombre se le fue introducido la muerte por causa de la desobediencia. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el hombre, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también el Señor allá en el huerto del Edén, en el momento que el hombre y la mujer desobedecen a su palabra, desobedecen a las leyes espirituales colocadas por Dios, gloria a Jesús de Nazaret, para que el hombre se encuentre de una forma bastante buena sobre la faz de la tierra. Cuando ellos sintieron vergüenza delante de Dios, ellos expusieron el por qué sentían vergüenza. Dice la palabra de Dios que estando allí en la presencia de Dios, ellos dijeron: bueno, Señor, porque supimos que estamos desnudos y sentimos temor a tu presencia y nos escondimos. Sentimos vergüenza de la condición en que nosotros estamos en este momento, hablando Adán y Eva con el Señor Dios Todopoderoso. También nos enseña la palabra allí en el libro de Génesis que Dios tuvo una conversación con aquellas personas, con ese hombre y esa mujer, que en medio de esta conversación nosotros vemos el perdón de Dios y cómo Dios reviste nuevamente al hombre y a la mujer. Pero sucede algo mucho más allá de esto, que ese pecado, esa desobediencia que entró en el hombre y en la mujer, no se quedó solamente en esas dos personas, sino que, como hemos leído en este momento, la desobediencia, el pecado, la muerte ha pasado
durante décadas, durante generaciones, y aún las personas que nacen en este tiempo, a pesar que ha pasado muchísimos años de aquel acto, siguen bajo la maldición del pecado que es la muerte. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y era necesario que apareciese alguien que quitase el pecado de la humanidad. Nosotros podemos encontrar por la palabra que luego de la conversación que ellos tienen con el Señor, cuando ellos son revestidos nuevamente por la voluntad divina de Dios, vemos la muerte de cierto animal, el derramamiento de sangre de un animal para la limpieza de los pecados de estos hombres, de este hombre y de esta mujer, donde podemos denotar eso en el libro de Génesis, que fueron cubiertos con pieles de animales. Esto quiere decir que hubo la muerte de un animal para poder estar dándole el perdón de Dios al hombre y a la mujer. Y es lo que nosotros encontramos a medida que vamos leyendo la Biblia en el libro antiguo o el Antiguo Testamento, los libros antiguos antes de Jesucristo, donde vemos que los hombres constantemente o cada cierto tiempo, también podría ser cuando cometían cierta falta, iban delante de un sacerdote y llevaban unos animales, unas ovejitas, para que fuesen muertas, y por el derramamiento de la sangre de esto delante de Dios en un holocausto, el hombre y la mujer tuviera el perdón de los pecados. Pero sucedió que al pasar el tiempo, el hombre y la mujer que en aquellos tiempos practicaba este tipo de perdón de pecado, comenzó a olvidarse de los principios que había establecido Dios para que este acto fuera agradable delante del Señor. El hombre y la mujer se habían olvidado completamente de Dios, aunque tenían cierto concepto, estaban actuando, estaban llevando su vida de una manera tal que el Señor no le agradaba la actitud del hombre y de la mujer, por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Es allí donde aparece nuestro Señor Jesucristo, dando a entender o diciéndonos la palabra de Dios que era necesario que Jesucristo viniese y que muriese, siendo Él un hombre o llevando Él una vida perfecta, para que al momento de Él colocarse en la posición de aquel cordero, sin mancha, sin arruga, sin ninguna contaminación de este mundo, sin ninguna imperfección por causa del pecado, estuviera toda la humanidad teniendo el perdón de los pecados por medio de esta, gloria a Jesús de Nazaret, de esta muerte, de esta crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, estando en su ministerio, estando aquí en la tierra del Señor, aquí en la tierra, cumpliendo con el mandato del Señor, Él entendía absolutamente todas las cosas que iban a acontecer con Él durante su vida, y durante cierto momento donde Él mismo expresó, gloria a Jesús de Nazaret, que habría de acontecerles cosas bastante fuertes, porque Él tenía claro qué era lo que Él venía a hacer a este mundo, y que tenía que padecer diferentes cosas para que el hombre y para que la mujer tuviese el perdón de los pecados. En el libro de Lucas capítulo 9 versículo 22 dijo el Señor de la siguiente manera: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado y que sea muerto. El Señor Jesucristo, aún conociendo absolutamente todas las cosas que le iban a acontecer, estando Él en la tierra, y el propósito por el cual Él estaba en este lugar, caminaba por las calles de aquellas ciudades predicando el Evangelio, enseñando, gloria a Jesús de Nazaret, Él decidió seguir adelante. ¿Y cuál era este propósito? Pues el propósito que nosotros encontramos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo, conociendo estas cosas, Él decidió seguir adelante por amor y por obediencia a ese Dios maravilloso, ese Padre que está en el reino de los cielos. Bendito sea Jesús de Nazaret. La decisión de Jesús de seguir adelante y cumplir este propósito o este
ordenanza que le había dado el Señor de venir a morir por la humanidad, era una decisión bastante fuerte, era una decisión bastante dolorosa, tanto que en cierto momento, ya cerca de que se apareciese toda aquella maldad que se iba a manifestar en los hombres en contra de él, antes de que viniese la crucifixión y todo aquel maltrato que se le dio al Señor Jesucristo, nos enseña la palabra, nos enseña los evangelios, que el Señor Jesucristo estuvo en un lugar llamado el huerto del Getsemaní, donde dice la palabra que estando cerca también de sus discípulos, era tanta la angustia, era tanto la situación, como dicen también la ciencia médica, que por causa de lo que es la angustia de muerte y también la opresión, la tensión que sentía el Señor, su sudor era como gotas de sangre, que es lo que nos enseña la palabra de Dios en los evangelios. El Señor Jesucristo decidió seguir adelante aún sabiendo absolutamente todas las cosas que le iban a acontecer, teniendo el conocimiento del pasado, del presente y también del futuro. Bendito sea Jesús de Nazaret. Ahora bien, en cierto momento también le llegó la hora al Señor de presentarse delante de aquella gran sacrificio, que debía Él de hacer para salvar la humanidad por medio de la muerte de Él en la cruz. Bendito sea Jesús, donde en Él se manifestaron diferentes dolores, diferentes causas que lo llevaron a la muerte, y que muchos de nosotros ignoramos, y que muchos de nosotros, aunque vemos la película que pasan en esta fecha y que aún nos acercamos a los actos que conmemoran la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esta fecha por la humanidad, y vemos que a veces también se hacen especies de siluetas de aquello que aconteció, ignoramos realmente muchos de los dolores que el Señor Jesucristo pasó en ese lugar, en ese momento, por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que se habían apartado de su voluntad, que se habían apartado del pensamiento divino de Dios y que ahora estaban en desobediencia por causa del pecado, lo cual nos llevaba a cada uno de nosotros a la muerte. Bendito sea Jesús de Nazaret. El Señor decidió seguir adelante aún conociendo que Él tenía la autoridad de decirle a aquel hombre Pilatos, como lo manifestó hablando con aquel hombre Pilatos, cuando le dijo: yo tengo la autoridad de llamar cantidades de ángeles y que vengan a defenderme en este momento y que pase absolutamente de todas estas cosas. Pero Él decidió seguir adelante conociendo el sufrimiento que venía hacia Él solamente por obedecer a Dios, por obedecer a ese Señor que está en el reino de los cielos y que también pide que nosotros obedezcamos su palabra. Amén. Cuando hablamos nosotros de lo que viene a ser el sufrimiento de Cristo antes de ser crucificado y en la crucifixión de Jesucristo, vamos a estar hablando un poco sobre ciertas cosas que le acontecieron o que las leyes romanas manifestaban en aquellos tiempos para las personas que eran condenadas a muerte. Vamos a hablar primeramente sobre la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. La flagelación que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo, que era la misma que se le aplicaba a muchas personas que eran condenadas en aquella época, era una preliminar legal para toda ejecución romana. A la víctima se le desnudaba la parte superior del cuerpo, donde también sujetaban a un pilar de poca estatura, no tan alto, a la persona que iba a ser azotada, y con su espalda descubierta y de modo encorvado descargaban una fuerte golpiza que permitía a las personas que estaban azotando en aquel momento, por causa de la posición de la persona que estaba siendo azotada, que no se fueran las fuerzas, sino que con pocos, gloria a Jesús de Nazaret, con poco movimiento de músculos, o que con
estas acciones no fuera disminuido la fuerza para seguir azotando a aquellas personas. Ahora yo me imagino, bendito sea Jesús de Nazaret por esto, a nuestro Señor Jesucristo estando en aquella posición, estando en aquel momento y recordando que en cierto momento también estuvo en el reino de los cielos y que ahora estaba en ese lugar siendo azotado por hombres y mujeres que no merecían que Él estuviese allí llevando tantos azotes y llevando tantos golpes por causa del pecado de personas desobedientes, de hombres y mujeres, los cuales no se preocupaban por estar bien delante de la presencia de Dios. Uno de los instrumentos principales que se usaba en aquellos lugares era un azote corto, que también se le llama flagelo, este poseía varias cuerdas o correas de cuero, que a su vez cerca de las puntas de las cuerdas se le colocaban plomos o se le colocaban ruedas de acero, pelotas de acero, y que a su misma vez a esto también se le colocaban unas especies o unos huesos de animales, los cuales estos huesos eran bastante filosos, para que en el momento que los azotadores fuesen a actuar en contra del azotado, estos huesos se encajaran en las espaldas, en las costillas, en el cuerpo del azotado, y fuese desmembrado, fuese roto la capa, gloria a Jesús de Nazaret, celulares de lo que viene a ser la piel, y que por medio de los plomos y por medio de este material bastante pesado se le hicieran moretones y se le hicieran diferentes marcas en el cuerpo, con mucho dolor a los que estaban recibiendo el azote. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo por recibir cada uno de esos azotes por todos nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por eso? Y agradecer con nuestra vida todo ese sacrificio. ¿Amén? Luego también comenta la historia y comenta la ciencia que luego que los soldados azotaban a aquellas personas las cuales habían sido sentenciadas de muerte, comenzaban a burlarse de ellos. Era algo que ellos tenían como costumbre, y nos lo enseña la palabra de Dios, cuando el Señor, estando en aquel momento tan doloroso, hombres azotadores del pueblo romano, oficiales romanos, se acercaban a Él y venían y le injuriaban, le decían diferentes cosas, escupían su cuerpo por causa del pecado de la humanidad, por causa de cada uno de nosotros, y le decían: salve, oh salve, Rey de los judíos, a muchos has salvado, y ahora ¿por qué tú no te puedes salvar? Bendito sea el Señor Jesús. Estos soldados también colocaron en su cabeza, como nosotros lo conocemos por medio de la Biblia, una corona de espinas, las cuales eran bastante filosas, y que al momento que estaban siendo colocadas sobre la coronilla, sobre la cabeza de nuestro Señor y Salvador, hacían que estas espinas se enterrasen en su cuerpo, en su carne, y que trayeran un dolor bastante fuerte, trayendo también consigo posibles infecciones, y que hiciese un derramamiento de sangre sobre todo su rostro, sobre toda su cara. Y que para aún más colmo de estas cosas, también le fue colocado una túnica vieja de un soldado, la cual ellos daban como representación a la túnica púrpura que usaban los reyes en aquellos tiempos. Ellos, sin darse cuenta, estaban de una forma bastante trágica azotando y destruyendo la vida de un hombre que era sumamente santo, y que era un hombre sumamente correcto en absolutamente todas las cosas que él hacía. Y no solamente esto, que estaban azotando al Rey de Reyes y Señor de Señores,
Y aunque en aquel momento, bendito sea Jesús de Nazaret, estaba siendo escupido y estaba siendo flagelado, estaba siendo humillado delante de aquellas personas, algo que nos impresiona a nosotros y que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que también el libro de Isaías hablaba sobre aquel momento en el cual estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, que decía que era necesario que el Hijo de Dios llegase a la tierra, pero que Él también fuera desechado, que fuera un hombre lleno de dolores, experimentado en quebrantos, y que fuera desechado por cada uno de nosotros, de la humanidad, por causa de nuestro pecado, y que en Él se iba a manifestar un dolor sumamente fuerte, tanto que dice que su cuerpo iba a ser molido y que sus llagas también iban a representar la sanación de todas las personas que estaban llevando enfermedades en sí, para que luego de que esto ocurriese, por medio de que creyésemos en Él, nosotros podemos tener la vida eterna y también la sanación a nuestras enfermedades. Qué bueno es el Señor Jesucristo, y es algo que tenemos que nosotros recordar, no solamente en este tiempo, sino durante todos los días del año. No solamente meditar en el Señor Jesucristo y lo que Él sufrió en aquel momento durante 5 o 7 días, sino que el Señor quiere que cada uno de nosotros meditemos en esto durante todos los días de nuestra vida. Bendito sea Jesús de Nazaret, buscando primeramente hacer la voluntad de Dios, para que luego nosotros también tengamos beneficio o añadiduras por medio de lo que es servir al Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos del sufrimiento de Jesucristo, podemos mencionar también que luego de que nuestro Señor y Salvador fue flagelado, también fue llevado a la cruz, al Gólgota, fue llevado al Calvario, para que allí se manifestase lo que había de continuar, bendito sea Jesús de Nazaret, para que el propósito que se le había encomendado se cumpliese de una forma completa. Bendito sea Jesús. Y quisiéramos dar ciertos detalles en esta noche con respecto a las cosas que pasaron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Según un portal virtual de prensa llamado asiprensa.com, las cruces utilizadas por los romanos al momento de crucificar a personas solían pesar aproximadamente unas 300 libras, lo cual equivale a 136 kilos, pero que en aquel momento que los hombres y las mujeres estaban, o los hombres que iban llevados a la cruz, se les daba solamente el travesaño, lo cual pesaba entre 75 y 125 libras, que a su vez también esto corresponde, bendito sea Jesús de Nazaret, a unos 34 o 57 kilos de peso sobre personas que ya estaban siendo o teniendo grandes sufrimientos por causa de los azotes, por causa de la flagelación que se le había hecho anteriormente a cargar este tipo de cruz. Bendito sea Jesús de Nazaret. Yo me imagino al Señor Jesucristo cuando tuvo que llevar aquel travesaño, aquella cruz, bendito sea el Señor, al Gólgota, caminando con aproximadamente 60 kilos de peso sobre él, de una madera la cual también podemos notar en los artículos que podemos conseguir virtualmente, que eran maderas las cuales no eran trabajadas, sino que en ellas venían cantidades de estillas que se enterraban en los hombres o en las llagas de aquellas personas que estaban caminando hacia su muerte, hacia su crucifixión. Yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo con aquel tremendo azote que tenía, esas llagas, con aquel cuerpo molido que había sido por causa de los azotes de los romanos, ahora llevando un madero, llevando, gloria a Jesús de Nazaret, una cruz, la cual se enterraba a medida que él iba caminando en las heridas,
que estas estillas atravesaban su piel y que por causa y que por este dolor él muchas veces caía y muchas veces necesitaba ayuda para seguir adelante con este madero, y que bendito sea Jesús de Nazaret, un acto que nosotros también tenemos que tomar en cuenta es que en él se manifestó lo que también decía en el libro de Isaías sobre él, que su boca no se iba a abrir, que sus labios no se iban a abrir para hablar mal en contra de las personas por las cuales él estaba cumpliendo este tipo de problemas en su vida, de cantidades de azotes, sino que él iba a cerrar su boca y que iba a caminar como la oveja que camina hacia el matadero. Qué bueno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un camino bastante largo para una persona que ha sufrido una flagelación de este tipo. Un camino bastante largo para personas que habían sufrido tal desastre en su cuerpo, porque dice también las personas, los estudiosos, que la distancia aproximada a la cual tuvo que caminar nuestro Señor y Salvador Jesucristo era una distancia mayor a medio kilómetro, aproximadamente unos 600 metros. Bendito sea Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo sufrió muchas otras cosas. Dice la palabra de Dios que llegando a aquel lugar, al Gólgota, o al que nosotros también conocemos como Calvario, al momento de llegar a aquel sitio para culminar con su crucifixión, fueron enterrados dentro de su cuerpo cantidades de clavos, que se dice también que en este artículo que los romanos usaban clavos de acero bastante gruesos, de aproximadamente 12 centímetros de largo, los cuales atravesaban el cuerpo del Señor, atravesaban las manos, atravesaban también los pies de Cristo, para hacer, bendito sea Jesús de Nazaret, muerto en aquel sitio, con cantidades de nervios destrozados, con cantidad de dolor en su cuerpo por cada uno de nosotros. Bendito sea Jesús de Nazaret. Un hombre de la ciencia, un patólogo llamado Frederick Zuckerberg, hablando sobre estas cosas, comentó lo siguiente: con el más mínimo movimiento en la cruz, el dolor que sentía Jesús por todo el cuerpo era como un golpe de corriente que continuo recorría todo su ser. Solo después de este sufrimiento eterno le llegó la muerte liberadora. Habla el patólogo, comenta el patólogo. Bendito sea Jesús de Nazaret. Yo me imagino a Jesucristo con aquel gran sufrimiento y diciéndole a aquellas personas que estaban en aquel lugar, o viendo a aquellas personas cuando le gritaban diferentes cosas, ofendiéndolo al momento de estar allí, aquellas personas que hace algunos días atrás estaban con él y estaban siendo sanadas. Allí estaban los paralíticos, estaban los ciegos, estaban los mudos, estaban aquellas personas que habían sido sanadas por el Señor, y que en este momento yo no me imagino al Señor Jesucristo en aquel momento viendo cómo aquellas personas que habían recibido aún comida del Señor y Salvador Jesucristo estaban diciéndolo ahora que muera ahora Jesús de Nazaret. Se estaban burlando, diciendo: a muchos has salvado, pero ¿por qué ahora tú no te salvas? ¿Por qué ahora tú no bajas de allí? Y decían cantidades de cosas, y el Señor Jesucristo, en su amor, en su misericordia, lo único que dijo al Padre fue: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Teniendo aún personas cerca de él, bastante cerca de él, como era aquel ladrón que estaba en la cruz, el cual le acusaba y le decía diferentes cosas para tratar de que el sentimiento de amor por la humanidad que tenía nuestro Señor Jesucristo fuese quitado y entrara el odio. Pero Jesucristo no dejó engañarse por aquellas personas que estaban manifestando en ese momento esta fuerte opresión ante el Señor, sino que el Señor decidió seguir
este acto de amor y misericordia, el cual le había encomendado el Padre para salvar a la humanidad, culminando nuestro Señor y Salvador Jesucristo con esas palabras que dijo: bendito sea Jesús de Nazaret. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo murió, expiró en ese momento. Y ciertamente allí, por este acto, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Y damos gracias a Dios por este maravilloso sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nosotros, como cristianos, personas que creemos en Jesús, tenemos que mencionar que no es allí donde termina el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para muchas personas, aún que en este momento recuerdan la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, al momento que Jesucristo muere, culmina el Evangelio, culmina la historia de Cristo para ellos. Pero la palabra de Dios va mucho más allá y dice que la historia no terminaba ahí, que habría de acontecer ahora un acto mucho más grande, mucho más maravilloso, que el Hijo del Hombre estuviese sobre la faz de la tierra caminando y sanando a hombres y a mujeres. Era necesario que ahora se cumpliese también lo que decía la Escritura, que era necesario que el hombre estuviese 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, pero que luego de pasar este tiempo Él se levantara de entre los muertos y cumpliese, gloria a Jesús de Nazaret, el propósito de Dios, y también manifestase a los hombres que Él era el que tenía la autoridad, el poder de dar y también quitar la vida. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Para nosotros que creemos en el cristianismo, bendito sea el Señor Jesús de Nazaret, en la historia, gloria a Jesús, el acto de que Jesucristo viniese a la tierra no termina con el Señor Jesucristo estando en un madero, termina y aún continúa cuando nuestro Señor Jesucristo el tercer día se resucitó, así como dice la palabra de Dios, cuando 2 mujeres se encontraban de camino hacia el lugar donde Jesús había sido enterrado, había sido puesto luego de ser crucificado. Cuando estas mujeres llegan a este lugar, como lo dice la palabra, ven que la roca que tapaba aquel lugar había sido removida, y acercándose ella bastante perpleja, se le apareció un ángel que le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Amigo y amiga de la comunidad de la Quisanda que me escuchas por medio de estos parlantes, el Señor te dice en esta noche: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesucristo no está en un madero, Jesucristo ya fue bajado del madero y también fue colocado en un sepulcro, pero luego de 3 días de haber sido muerto el Señor y Salvador Jesucristo, Él resucitó y ahora se apareció también a los discípulos, aquellas personas las cuales en cierto momento se habían apartado, lo habían abandonado, lo habían, gloria a Jesús de Nazaret, escupido con sus palabras, lo habían, bendito sea Jesús de Nazaret, decepcionado en todos los lugares, en todos los ángulos, con sus palabras, con su comportamiento, para decirle: aquí estoy yo cumpliendo con lo que dije que habría de morir, pero también tenía que resucitar para demostrarle a la humanidad que yo soy el Dios verdadero y que solamente en mí hay sanación, que solamente en mí hay liberación, que solamente en mí hay vida eterna. Bendito sea Jesús de Nazaret. Era necesario que el Señor dijese en aquel momento las palabras que dijo: oh muerte, yo soy tu muerte. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Era necesario que el Señor Jesucristo se manifestase y cumpliese en el nombre de Dios estas cosas, para que dejase testimonio de que Él era el que daba y que quitaba la vida. Y para nosotros en el Evangelio, nosotros que creemos en el cristianismo, toda persona que cree en el cristianismo, el Evangelio del Señor no culmina con su crucifixión, sino con su resurrección, y aún continúa también con algo maravilloso que Dios nos dijo. Bendito sea Jesús de Nazaret. En el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, hablando el Señor Jesucristo luego de su partida por medio del apóstol Pablo: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego de que nuestro Señor Jesucristo estuviese durante algunos días, bendito sea Jesús de Nazaret, sobre la faz de la tierra, luego de su resurrección, aconteció el momento en el cual el Señor Jesucristo tenía que partir de esta tierra. Y los discípulos en ese momento se encontraron bastante tristes, porque veían al Señor ascender hacia el reino de los cielos y veía que se alejaba de ellos. Pero también en esa oportunidad aparecieron dos hombres vestidos de blanco, varones que decían: varones galileos, ¿por qué estáis tristes? Este que ve subir al reino de los cielos, que ve cómo asciende, también volverá para llevarse a cada una de las personas que esperan en Él. Cumpliendo el Señor Jesucristo con buscar a todas las personas que tenían pecados, que habían cometido faltas, que habían cometido errores y que no eran dignos, bendito sea Jesús de Nazaret, de entrar en el reino de los cielos. Por eso, por más falta que tiene el hombre y que tiene la mujer en esta tierra, si viene Jesucristo, tiene el perdón. El Señor Jesucristo en cierta oportunidad dijo: yo no he venido a los santos, a las personas, a los perfectos. He venido a aquellos que tienen dificultades, que tienen muchos defectos, que no son perfectos, que son pecadores, porque he venido a salvar a lo más vil y menospreciado del mundo. Lo que todos desechan, eso he venido a salvar yo, dice el Señor Jesucristo. Y eso es lo que ha acontecido en cada una de las vidas de nosotros que estamos aquí. Nosotros, las personas que estamos predicando el Evangelio del Señor, nos encontramos aquí porque Jesucristo ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas, y esperamos, gracias a ese sacrificio, bendito sea Jesús de Nazaret, y esa promesa que Jesucristo venga. Muchos de nosotros estamos aquí por milagros, grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En lo particular, mi persona, hace 6 años atrás, en esta misma fecha, un día viernes, así como hoy, yo me encontraba en una montaña haciendo maldad por medio de la práctica del espiritismo, pero Jesucristo cumplió en mí lo que Él venía a hacer, a salvar lo que se había perdido. Por eso, si amigo y amiga que has escuchado en la predicación en esta noche, deseas desde allí donde te encuentras hacer la oración de fe juntamente con nosotros, la iglesia, puedes realizarla. Si deseas acercarte a este lugar para que estemos orando, también lo puedes hacer, pero desde allí, desde tu hogar, puedes también repetir estas palabras con nosotros: bendito sea Jesús de Nazaret, para que puedas obtener también el perdón de los pecados por medio de Jesús de Nazaret, y estemos esperando su venida juntos, para que cuando Él se manifieste en los cielos, nosotros estemos ascendiendo con Él y moraremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Nos levantamos en el nombre del Señor y pedimos a los amigos que nos escuchen desde sus hogares que si desean hacer la oración de fe, repitan esta palabra juntamente con nosotros que estamos en este lugar. Señor Jesús, en este momento yo acepto que soy pecador y que no he hecho tu voluntad, pero en este momento reconozco que tú has venido a salvar a la humanidad, y por eso te quiero aceptar como único y suficiente Salvador de mi vida, pidiéndote que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás.